En el tema de hoy, sobre puertas dimensionales, parte número 42, vamos a seguir con la temática donde lo dejamos en la semana anterior, que ya sabéis que estábamos hablando sobre la astrología y su, ¿cómo diría?, plena conjunción con el catolicismo, con la masonería, y a mucha gente sé que le ha ido sorprendiendo, pero hoy aún vamos a sorprendernos más, si cabe. Astrología y masonería. Lo que aquí veis, vamos a verlo en español, y se nos habla precisamente de la estrella Sirius, que precisamente se encuentra en la constelación de Canis Mayor, es la estrella perro que le llaman, y mirad qué aparece en el libro de Albert Pike, en Moral y Dogma, páginas 14 y 15. Para encontrar la estrella ardiente de 5 puntos, o sea, de 5 puntas, en alusión a la divina providencia, también es fantástica, y para que sea conmemorativa de la estrella que se dice que ha guiado a los Reyes Magos, es darle un significado relativamente moderno. Los astrónomos antiguos vieron a todos los grandes símbolos de la masonería en las estrellas. Sirius brilla en nuestras logias como la estrella ardiente. Mirad si esto es interesante, porque está haciendo alusión a la estrella de 5 puntas, la misma que se utiliza para la Virgen María en el catolicismo, y que él mismo, este señor satánico por excelencia, masón de grado 33, como mínimo que se sepa, ya estaba haciendo que era alusión a la divina providencia. Por tanto, lo que se nos está diciendo en el catolicismo, a través de la adoración a la Virgen María con la estrella de 5 puntas también, es que pertenece a la divina providencia, que es lo que el diablo ha pretendido siempre, estar en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Por tanto, cuando decimos no a la adoración a la Virgen María, es porque evidentemente hay toda esta trama por detrás del catolicismo que se lleva totalmente engañada a la feligresía, y nos están diciendo las cosas satánicas que esto implican, pero que aquí Albert Pike nos destapa precisamente hablando sobre temas masónicos. Y mirad cómo además se habla de la relación con la estrella de los Reyes Magos. Ya sabemos que la estrella de los Reyes Magos eran ángeles, no era una estrella en sí, cuerpo celeste. Pero evidentemente él ya dice que eso es una aplicación relativamente moderna en sus tiempos. Pero mirad una vez más, cuando nos está hablando de que ya los astrónomos antiguos veían en los grandes símbolos de la masonería en las estrellas, allí reflejados. Y por eso Sirius, esta estrella de 5 puntas, brilla en nuestras logias como la estrella ardiente, decía él, porque es su gran emblema, símbolo de la divina providencia. ¿Entendéis por qué aparecen las estrellas de 5 puntas en tantos lugares? Son símbolos de divina providencia, o sea, de suplantar a Dios. Por eso Satanás la utiliza y la hace utilizar donde a él le place. Pues bien, ahora vamos a ver la transición de la astrología, y vamos a verlo a través de un objeto, el disco astrológico de Chevroches. En el año 2001, en Chevroches, Niev, se hallaron numerosos objetos metálicos, fíbulas, herramientas, llaves, cadenas, etc. De entre ellos destaca un disco astrológico, único en su género, que ha sido estudiado por el INRAP, Instituto Nacional de Búsqueda de Arqueología Preventiva, y datado en la segunda mitad del siglo IV después de Cristo. Vamos a ver qué tiene de especial este disco. Este disco está constituido por una fina lámina metálica, aleación de cobre, de medio milímetro de grosor, con un agujero en el centro. Tiene 64 milímetros de diámetro y una curva máxima de 13. Tras la cuidadosa restauración, se apreció que estaba cincelado y dividido en 12 compartimentos iguales, y en cada uno de ellos se leen 3 palabras superpuestas escritas con letras griegas. Ya sabéis que 12, los signos del zodíaco, etc. La línea exterior corresponde a los 12 meses egipcios. La línea central es la de los signos del zodíaco en dativo, sin la iota suscrita. La línea interna a los 12 meses romanos escritos de forma abreviada.
La lectura del disco debe comenzar a partir de Tot, el primer mes del calendario egipcio que empieza en nuestro 28 de agosto, 29 para los años bisiestos. Hay que observar que la coincidencia entre los meses romanos y egipcios no es muy exacta. Pero ya veis que es como una equivalencia entre la cuestión egipcia, zodíaco y romana. Y aquí tenéis lo que aparece. La singularidad del objeto por el uso del alfabeto griego para referirse a meses y signos zodiacales egipcios y romanos, así como la relación entre diferentes calendarios, nos permiten afirmar que constituye un instrumento de gran rareza que debía ser utilizado por alguien con profundos conocimientos astrológicos. Resulta muy difícil saber cómo se usaba, pues bien la práctica de la astrología tiene una larga tradición, no han llegado detalles concretos sobre su funcionamiento. Los investigadores del INRAP, después de estudiar muchos horóscopos y basándose en el horóscopo de Trifón de los papiros d'Oxirrineo, han formulado una hipótesis. El astrólogo comenzaba por poner su mapa del cielo, sobre papiro o tablilla de madera, con el dibujo de la eclíptica, y sobre este los signos, por ejemplo, Tauro y Sagitario. Luego calculaba la cumbre de la bóveda, el hipogeo, y luego determinaba la posición de los planetas, manteniendo la hoja del papiro delante de él. Después, haciéndola pivotar, escribía a 180 grados los nombres de los signos del zodíaco. En fin, pues ya veis cómo esto servía para tres cosas distintas y que entrelazaba la cuestión egipcia de los meses, la cuestión zodiacal y la cuestión romana. Ahora vamos a ver precisamente la astrología en el Vaticano. Y esto que veis aquí son signos del zodíaco en el mismísimo Vaticano. Y diréis, ¿y cómo puede ser? Pues bien, ya lo estamos viendo que sí puede ser, no es tan difícil, sabiendo todo lo que hay detrás. Cristo centro del zodíaco nos dice aquí, y mirad qué imagen. Realmente nos damos cuenta de que se ve a un Cristo en medio de un círculo y alrededor toda una serie de dibujos con su simbolismo, que ya sabemos que son. Vamos a leer qué nos pone. Suele pasar desapercibido a la vista la presencia del signo zodiacal en los templos de muchas iglesias o monasterios. Casi nada, ¿eh? Bien entendido, el zodíaco es una disposición de la energía divina que atiende al movimiento estelar, pulso cósmico, y que influye en la realidad del ser humano, dicen aquí. El zodíaco no deja de ser una manifestación divina, macrocosmos, que implica un orden y una jerarquía que el hombre, microcosmos, debe conocer para emular. Esta realidad no era desconocida para el hombre antiguo que configuró las ciudades a imagen del esquema zodiacal, mandala. Mirad si esto es interesante, porque aquí además nos está relacionando los signos zodiacales dispuestos en círculo, ¿con qué? Con las mandalas, de las cuales ya estuvimos hablando en su momento. Por tanto, nos damos cuenta cómo todo va tan íntimamente ligado. Esto lo escribió René Guénon, El zodíaco y los puntos cardinales, en símbolos fundamentales de la ciencia sagrada. Sigue diciendo, el hombre busca la simbiosis entre la realidad macrocósmica, indicada por el zodíaco, y la microcósmica, representada por la ciudad. La adecuación de estas dos realidades, divina y profana, se refleja en las iglesias que intentan ser reflejo de esta visión trascendente. De este modo apreciaremos que la presencia del zodíaco en nuestros templos, Catedral de Magdalena de Besalé, no es producto del azar ni de la superstición, sino que tiene sentido pleno en una fidelísima representación del cosmos de la Jerusalén celestial. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo aquí? Cuanto que el lugar sagrado, casa de Dios, es una fidelísima representación del cosmos, de la Jerusalén celestial. Por tanto, nos están emplazando la simbología del zodíaco con la casa de Dios, la Jerusalén celestial. Bien, ¿os dais cuenta de los plagios de Satanás? Siempre imitando las cosas de Dios, pero suplantándolo y llevando al error. Cristo ocupa el centro en el zodíaco, hecho que indica que Él es el año litúrgico y que los 12 signos, los apóstoles, son los meses. Esta ordenación jerárquica no es banal, sino que refleja que el Señor rige la existencia. El número 12 goza de una profunda simbología en el cristianismo. La cábala numérica muestra que esta cifra es expresión
unitiva de la tríada, y el cuaternario, otras dos cifras muy presentes en la Sagrada Escritura. 3 fueron las Marías que ocuparon un lugar principal en la vida del Mesías, 3 los Reyes Magos, el propio Salvador vivió 33 años, que resucitó al tercer día, y 3 son las personas de la Santísima Trinidad, misterio fundamental del cristianismo. Por su parte, el 4 se halla asignado en la cruz, en el tetramorfos. 4 son los evangelios y el 4 es la base, puntos cardinales, sobre las que se alzaban los templos en la antigüedad. El 12 es el símbolo de las tribus de Israel y de los apóstoles. Cada uno de ellos representa una energía cósmica, dicen aquí, un signo del zodíaco, que viene a ser una manifestación parcial de Dios. Esto lo escribe Jean Danielou, los símbolos cristianos primitivos. Bueno, ya veis que una vez más, en verdad no era esto así, pero Satanás siempre va haciendo plagios y copiando y desviando, haciendo relacionar cosas que verdaderamente no son. El empleo del zodíaco en las iglesias o monasterios se remonta ya a los primeros siglos del cristianismo, aunque esta misma iconografía ya se encuentra en templos de religiones anteriores, representando a divinidades como Mitra y Fanes, que también aparecen en el centro enmarcando la rueda del tiempo, rodeados por los signos zodiacales. Esto lo escribió André Grabar en Los orígenes de la estética medieval. La presencia del zodíaco en los templos cristianos suele encontrarse en la puerta, pues es símbolo e imagen de la puerta del cielo, que es Cristo mismo. Lo que antes habéis visto era sacado, es la ilustración, con el Cristo en medio, del manuscrito del siglo XI, que está en la Biblioteca Nacional de París. Mirad una vez más cómo lo que aplicaron a Jesús en iglesias y catedrales, y a sus apóstoles, a sus discípulos, ya en la antigüedad se aplicaba a divinidades paganas. Por tanto, lo que se hizo fue sencillamente, una vez más, disfrazarlo de cristianismo. Pero todo eso dando unas connotaciones espirituales realmente tremendas, pero que muy falsas. Y mirad una vez más, la presencia del zodíaco en los templos cristianos suele encontrarse en la puerta, pues es símbolo e imagen de la puerta del cielo, que dicen que es Cristo mismo. Por eso este tema se llama puertas dimensionales, porque estas cosas que parecen que nada tienen que ver con puertas dimensionales, pues lo son. Porque en verdad no son puertas al cielo, sino que serían puertas a todo lo contrario. Y aquí tenéis el zodíaco de Cristo. Hace un par de meses escribí un artículo, dice el escritor de este artículo, en el que mencionaba la presencia de zodíacos y símbolos astrológicos en algunos templos cristianos. En aquella ocasión ya tuvimos la oportunidad de ver cuál era el motivo y el significado de la aparición de tales signos paganos y su proceso de cristianización. Poco a poco iré publicando algunos ejemplos concretos, además de los que ya vimos en su día, iniciando así otra serie comparable a la del laboratorio de alquimista o del príncipe de las tinieblas. Mirad lo que ahora nos va hablando aquí. En esta ocasión nos presenta un curioso ejemplo de zodíaco en un templo cristiano presente en la hermosa Basílica de San Isidoro en León. Este magnífico templo de origen medieval cuenta con numerosas joyas artísticas, pero en este caso nos interesan las presentes en la llamada Puerta del Cordero. Una vez más, el Cordero símbolo de Jesús y la puerta acceso, el principal acceso al templo. Dicha entrada, de estilo románico, cuenta en el tímpano con una representación del célebre episodio bíblico del sacrificio de Isaac, así como un relieve del Agnus Dei, rodeado por una mandorla que sostienen 2 ángeles, uno a cada lado. A ambos lados del tímpano y a mayor tamaño, las estatuas de San Isidoro y San Pelayo custodian el acceso al templo. Sin embargo, lo que más nos interesa a nosotros es la presencia, en la parte superior de esta puerta, de unos curiosos relieves que representan ni más ni menos que los 12 signos del zodíaco, comenzando con Piscis y terminando con el signo de Aries. ¿Y qué hace esto en una iglesia que se dice que es cristiana? Los relieves están en la actualidad en un estado de conservación bastante malo, pero todavía pueden identificarse cada una de las figuras. Sin embargo, hay una de ellas que destaca especialmente, el signo correspondiente a Capricornio, el tercero comenzando por la izquierda en la imagen que, bueno, luego vais a ver en estas líneas, dice aquí. No muestra la representación habitual, sino que en su lugar encontramos un relieve del dios Mitra dando muerte al toro.
Seguramente los artistas que realizaron el relieve eligieron esta representación del dios porque su nacimiento se celebraba, ¿qué día? El 25 de diciembre. ¿Qué fecha? ¿Qué sucedió después con esa fecha? Pues más tarde se apropió el cristianismo de ella, ya sabéis que se dijo que era el nacimiento de Jesús, la Navidad. En el solsticio de invierno, que se producía durante el signo de Capricornio. No deja de ser curioso, igualmente, que en el interior de la basílica se encuentren los restos de San Isidoro, responsable de la primera distinción entre astronomía y astrología. Si queréis saber algo más sobre la relación entre mitraísmo y astrología, podéis echarle un vistazo al artículo que publiqué, etcétera, etcétera. Y aquí tenéis los signos en cuestión labrados. Desde luego, es significativo que esto esté en una iglesia que se dice cristiana. Mirad los detalles. Piscis, Acuario, Capricornio, que tenéis a Mitra, precisamente, Sagitario, Escorpio, Libra, Virgo, Leo, Cáncer, Géminis, Tauro, Aries, casi nada, ¿eh? Y todo esto, una vez más, astrología pura. Pero vamos a ver ahora el posicionamiento del Vaticano hacia la astrología. Vamos a hacer un poco de historia. Mirad en esta sección cultural que nos habla precisamente sobre algunos de los papas. Cuando el 11 de marzo de 1513, fue un día 11, fue elegido Papa Juan de Médicis, con el nombre de León X, su ciudad natal, Florencia, celebró a la familia Médicis, restaurados en el poder el año anterior con grandes fiestas y fuegos. Estos fuegos, al parecer, provocaron el incendio de los tejados de algunas casas, casualmente la de aquellos a favor de la República de Florencia, y que se habían opuesto al poder de la familia Médicis. Qué cosas, ¿eh? Esas extrañas casualidades. Cuentan que cuando Juan de Médicis fue elegido papa en 1513, como León X, no quiso bajo ningún concepto ocupar las habitaciones de su predecesor, que fue Julio II. Parece ser que León X calificaba a Julio II de marrano, judío y circunciso. Por eso León X decidió trasladarse a las habitaciones de la segunda planta del palacio, que además hizo decorar con numerosos frescos a Rafael Sanzlo, su pintor preferido. Mirad esta acusación, que también es muy interesante. Un papa calificaba a otro de marrano, que ya sabéis que los marranos, ¿qué eran? Judíos convertidos al cristianismo. Pero no solo eso, sino que ya le decía directamente judío y circunciso. Por tanto, eran acusaciones directas sobre judaísmo en el Vaticano. Y eso ya hace muchísimos años. Hay personas que creen que todo ha sido ahora, últimamente, que ha habido infiltraciones del mundo judío en el Vaticano, etc. No, no. Esto ya viene de tantos años porque siempre han cabalgado juntos. Y luego unos a otros se echaban tierra para medio disimular. Sigamos viendo aquí. Fue en el año 1519 cuando Alejandro Farnese se convierte en sacerdote, abandonando a sus dos amantes, Rufila y Lola, de las que tenía nada menos que 4 hijos. Como sacerdote se convirtió en un reformador convencido, y como papa, elegido en 1534 con el nombre de Paulo III, llegó a ser tachado de nepotismo. Entre otras cosas, desautorizó los coloquios de religión con los protestantes emprendidos por iniciativa del emperador Carlos V, y emprendió la reforma de la Iglesia, para la cual convocó un concilio que, después de múltiples tentativas y cambios de sede, se consiguió iniciar en Trento en 1545, el famoso Concilio de Trento. Pero ya veis que ahora nos estamos situando precisamente con Paulo III, que, bueno, quizás a algún católico actual ahora esto le escandalizaría, sacerdotes que se casaban, que tenían hijos, que luego dejaban amantes, que se hacían papas, bueno, toda una historia tremenda, ¿no? Pues bien, mirad, este es el escudo de Paulo III. ¿No veis nada en este escudo de lo que siempre hemos venido diciendo, la flor de lis? ¿Símbolo de qué? Del templo, ¿de qué? De Jerusalén. Por tanto, todo iba asociado una vez más con el mundo judío.
y que evidentemente estos símbolos han sido utilizados por la masonería, ¿cómo no? Y aquí tenéis el escudo de los papas Médicis, que siguen conteniendo, pues miradlo en el circulito en azul, pues lo mismo, la flor de lis. Pero mirad ahora, Pablo III y el comienzo de la Contrarreforma. Ya habéis visto que ha estado vinculado con dejar de lado el dialogar con los protestantes, ¿no? Pues mirad qué historia vamos a ver ahora sobre Pablo III. Con él llegó la tan esperada reforma de la Iglesia. Vamos a ir directamente al grano. ¿Qué hizo? Pues retrasando siempre la reforma, con descendencias prácticas con los males que él mismo era el primero en deplorar, costumbres extrañas como la de consultar a los astrólogos antes de tomar sus decisiones más importantes. Mirad cómo precisamente este señor que se opuso a la reforma, ¿qué hacía? Consultar astrólogos antes de tomar sus decisiones. Pero mirad qué más sigue diciendo, y con todo, es el que tiene el mérito indiscutible de haber entendido la necesidad de un nuevo rumbo y de haberlo iniciado. Concilio, renovación del colegio cardenalicio, aprobación de órdenes religiosas nuevas, y tan beneméritas como las ursulinas, los teatinos, los capuchinos, y la Compañía de Jesús, o séase, los jesuitas. Fundación de la Inquisición romana en 1542, con jurisdicción universal para la represión de la herejía. Tales son los medios elegidos para llevar a cabo la reforma de la Iglesia. O sea que quien reformó la Iglesia católica, que en verdad, más que reformarla, fue ir contra la reforma, en verdad, la auténtica reforma del protestantismo, pues ya veis todo lo que hizo. Astrología, Compañía de Jesús, los jesuitas, etcétera, etcétera. Pero no todo termina aquí. Vamos a ver aún más cosas. En este escrito nos dice, referente a la astrología, es el estudio del movimiento de los cuerpos celestes con el fin de interpretar y predecir el futuro. Se trata de una forma de adivinación y no de un método científico. No se debe confundir con la ciencia de la astronomía, la cual merece todo respeto. Pero atención, porque este artículo lo escribe el padre Jordi Rivero. La astrología se practicaba en varias culturas antiguas. En el mundo helenista griego se hizo en el siglo III a.C. una síntesis de las religiones astrales de los caldeos y los egipcios, con las matemáticas y la astronomía griega. En la actualidad la astrología se encuentra en todas partes, desde la cultura tradicional hindú, astrología védica, hasta la sociedad secularizada de Occidente. Muchos no salen de sus casas sin antes consultar su signo zodiacal en el horóscopo. Bueno, lo que está diciendo es una verdad total, ¿no? En todas partes, las culturas distintas y la astrología como campa, ¿verdad? La Iglesia Católica ante la astrología. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. Es curioso, porque mirad que él, siendo católico, está exponiendo lo que dice que cree el Vaticano, el catolicismo en sí. Pero mirad cómo parece ser que no se den cuenta en que primero esto ya se hacía en sus filas, pero además, algo sorprendente, prohíben la evocación de los muertos. ¿Y qué hacen cuando rezan a un santo o a una santa o a Virgen María? Están evocando muertos. ¿O qué hacen cuando oran para pasar a los muertos del purgatorio hacia el cielo, ganando puntos? Pues es lo mismo, y no se están dando cuenta, es curioso, ¿eh? La consulta de horóscopo, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums, encierran una voluntad del poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Y esto aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica. Impresionante que sigan hablando sobre la inmortalidad del alma, orando a muertos, etcétera, etcétera. Y en cambio, ahora aquí exponen todo lo contrario en el asunto que ya veis.
Desde el principio los cristianos comprendieron que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Una vez encontrado, no se puede retornar a la dependencia en la superstición, en los espíritus o en las fuerzas del mundo, dicen. Y destacamos de aquí, el influjo del Islam en la filosofía medieval europea trajo consigo algo de apertura a la astrología. El Papa Inocente VIII condenó enérgicamente la astrología. Hubo papas, Julio II, Pablo III, León X, que permitieron el uso de signos astrológicos, pero no enseñaron falsa doctrina al respecto. Bueno, es que ya solo faltaba que además lo propiciaran abiertamente, ¿no? Pero cuando lo consentían y consultaban los signos zodiacales, ¿qué estaban haciendo en el fondo? Pues provocar que la gente hiciera lo mismo. Entonces, sencillamente cuando esto se ha querido tapar, se ha querido disimular, se ha hecho lo mismo, pero de un modo sutil. Pero la cuestión sigue estando allí. Si no, ¿por qué siguen teniendo todos estos símbolos en sus iglesias? En fin. Mirad ahora una aproximación histórica al tema de la astrología. La astrología que conocemos nace en Mesopotamia, antes del año 3000 a.C. Los testimonios más antiguos que se conocen se refieren a la biblioteca del rey asirio Asurbanipal, del 668 al 625 a.C., quien poseyó manuscritos de astrología de procedencia egipcia, fechados cerca del año 3000 a.C. Hay que recordar que la civilización sumeria, probablemente la que dio origen a las demás de la zona, se asienta en Mesopotamia hacia el año 3500 a.C., sin que se sepa su procedencia. El imperio egipcio se crea alrededor de la figura del faraón hacia el año 3000 a.C., y es la misma fecha del primer período, el védico, en la historia de la India. Todas estas culturas tienen un origen común, un sistema de dioses politeísta, y figuras solar, lunar, de Venus o del cielo y la tierra. En todas existe documentación astrológica. En la India, por ejemplo, existe una referencia a un tratado astrológico llamado Kamaninkya, dentro del libro de Krushna, en los Vedas, que describe las constelaciones en el momento de nacer Krishna, octava reencarnación del dios Vishnu, y al que los astrólogos levantaron su horóscopo natal. De la misma forma, se sabe que la biblioteca del faraón Ramsés II, de entre los años 1300 y 1236 a.C., reunía innumerables obras dedicadas a la astrología. Ya veis que la astrología es algo que está prácticamente en los anales de la historia de la humanidad, en los mismos principios. La propia Biblia, que esconde textos y frases mucho más complejos de lo que puede parecer a simple vista, otorga el título de sabios a los astrólogos. Tal y como cuenta el libro de Daniel, el año segundo de su reinado, en el 604 a.C., el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Mandó llamar a los magos, adivinos, hechiceros y astrólogos, y les ordenó que le explicaran su sueño. Al no satisfacerle con la interpretación, dio orden de matar a todos los sabios de Babilonia. Daniel entonces dice que no hagas perecer a los sabios de Babilonia, yo interpretaré al rey su sueño. Al hacerlo el rey le hizo jefe de todos los sabios de Babilonia, es decir, Daniel, un profeta de la Biblia, fue jefe de todos los astrólogos. Bien, esto debemos matizarlo, porque que el rey hablara de sabios y que Daniel citara a los sabios como siendo astrólogos y sabios a la vez, es porque así se consideraba en Babilonia a los astrólogos, que eran sabios porque conocían las cosas ocultas. Pero cuando Daniel dice esto, no está dando la opción de que realmente eran sabios para Dios, sino que eran sabios en cuestión satánica, que es muy distinto. Y Daniel es puesto como líder, como jefe de todos los sabios de Babilonia, porque toda esta gente jugaba adivinaciones, y Daniel, gracias a Dios, tuvo la revelación directa del Señor para dar la interpretación exacta del sueño más que había soñado el rey. O sea que esto debemos matizarlo, porque si no vamos a confundir las cuestiones bíblicas con astrología, cuando esto no es así para nada, sino que durante toda la Biblia se condena totalmente a esta forma de adoración satánica. La astrología en sus primeros tiempos se dedicaba al estudio de vaticinios astrales, agrupados en 4 categorías: luna, sol, planetas y fenómenos meteorológicos.
Es a partir del año 800 a.C., cuando se convierte en fuente de adivinación del Estado, y para ello los reyes tenían observadores en todos los rincones del reino, enviando informes de posiciones celestes. Es posteriormente cuando aparece el estudio del horóscopo individual, siendo el más antiguo del que se tiene noticia, el de un niño nacido el 29 de abril del 410 a.C. De Egipto la astrología fluye hacia Grecia y Roma, donde tuvo gran aceptación, y donde surgen los arquetipos divinos aplicados a los planetas, Marte, Saturno, etc., dotándolos de sus características. Tiberio, del 42 al 37 después de Cristo, la protegió, porque fueron astrólogos los que le auguraron que sería emperador. Y fue un griego de Alejandría, Egipto, el que, basándose en los estudios de Hiparco, siglo II a.C., quien descubrió la precesión de los equinoccios y catalogó más de 1000 estrellas. Ptolomeo, el que escribió la primera enciclopedia de astrología, el Tetrabiblos, en el siglo II después de Cristo. Los árabes contribuyen al desarrollo de la astrología introduciendo los partes y las casas, fundamentales en la astrología de nuestro tiempo, y con estudios de la influencia cósmica sobre el mundo vegetal. El más importante, Albumansar, 805 a 885 después de Cristo, predijo con extraordinaria exactitud el nacimiento de un profeta menor 6 siglos más tarde, llamado Lutero. El estudio astrológico también en España estaba junto al álgebra, la geometría y las matemáticas. Bien, ya veis como aquí, una vez más, hay otra ramificación de una creencia que se dice monoteísta, que está plenamente implicada también con lo mismo, con la astrología. Por tanto, el espiritismo estaba dueña de todas las culturas paganas de todos los tiempos, ya lo hemos visto antes, pero además, a estas nuevas religiones, como fueron el catolicismo, y como después llegó a ser el mundo del Islam. Mirad cómo hay un nexo común a todos, que es el espiritismo, y muchos de ellos ni lo saben. En la Edad Media, debido a la rígida moralidad de las tres religiones occidentales, cristianismo, judaísmo e islam, comienzan las persecuciones a la astrología. San Agustín la ataca y a partir de él se la equipara con la magia. El Santo Oficio la relaciona con las creencias erróneas del judaísmo y el islam y la proscribe. Sin embargo, algunos pensadores como Santo Tomás de Aquino o San Alberto Magno del siglo XIII tratan de deslindarla de la nigromancia, aunque no apoyan totalmente su práctica. Se dan casos curiosos como el del cardenal de Allí, que, a pesar de criticar la astrología y sin creérsela totalmente, la estudió y realizó predicciones completamente exactas, como la llegada del protestantismo o la Revolución Francesa. En su libro Persecuciones de la Iglesia dio una fecha para esta última, 1789. Bueno, pues mirad cómo a través de todo este sistema se quiere pronosticar siempre el futuro. Y Satanás evidentemente sabe cómo mostrar ciertas cosas, porque también tiene dominio sobre muchas cosas que tienen que acontecer. Y luego, claro, la gente se lo traga a la perfección. Y por si fuera poco, ya veis que hubo durante un tiempo una disputa de si esto estaba bien o no dentro de la Iglesia, pero allí se ha quedado en el fondo. Sin embargo, con la llegada del Renacimiento y el humanismo, las cosas cambian. Muchos papas consintieron o se entregaron abiertamente al estudio astrológico, como Julio II, León X, Pablo III, Urbano VIII. Incluso el Papa Sixto XIV se confeccionaba sus propios horóscopos, siglo XV al XVII. De esta época es el más famoso astrólogo de la historia, que es Michel de Nostradam, llamado Nostradamus, que vivió de 1503 a 1566. Mirad cómo aquí también se nos cuenta la historia claramente. ¿Cuántos papas no han participado de todo esto y se han quedado tan anchos? A partir del Renacimiento se produce un auge de las disciplinas científicas y la astrología empieza a desligarse paulatinamente de la astronomía. Y curiosamente la Iglesia, tan respetuosa ahora de la ciencia y tan poderosamente crítica con la astrología, considerada pecado grave en el Nuevo Catecismo, considera más peligrosa la astronomía que la vieja astrología, y persigue más a los científicos que a los astrólogos. Así, Giordano Bruno es torturado y quemado vivo en Roma en 1600 por la publicación de un libro en el que se mostraba de acuerdo con Copérnico y su teoría heliocéntrica,
El mismo Galileo estuvo a punto de pasar por el mismo trance. Mientras tanto, grandes astrólogos como Morin de Villafranche o William Lilly del siglo XVII trabajan al servicio de los reyes Luis XIII y Carlos I de Inglaterra. Ya veis qué historias ha habido detrás de todo esto. Sin embargo, la ruptura estaba preparada, y aunque grandes astrónomos como Tycho Brahe, Kepler o Newton eran estudiantes y practicantes de la astrología, y sus obras científicas estaban perseguidas por la Iglesia, la influencia sobre todo de este último y sus leyes fue definitivamente en esa ruptura. El Concilio de Malinas condena irremisiblemente la astrología en 1607, tal como había pronosticado con exactitud Nostradamus, y en 1666 se cerró el Colegio Astrológico de París, y se prohibió levantar cartas astrales en toda Francia. Por si esto fuera poco, en 1710 se dejaron de imprimir las efemérides necesarias para hacer un horóscopo. Sin embargo, y coincidiendo en el tiempo con el descubrimiento de Neptuno, la astrología renace en la Inglaterra isabelina durante el siglo XIX, y a través de Jung y de sobre todo el movimiento Rosacruz, renace el interés y se produce el auge de la astrología en la actualidad, aunque desde un enfoque mucho más psicológico. Bien, aquí hay que matizar algo. Isaac Newton sí que estuvo puesto en toda esta parte oculta, pero después, estudiando la Biblia, se dio cuenta de su error y se apartó totalmente de ello, y llegó a ser uno de los mejores comentaristas de profecía bíblico, y no por el asunto astrológico, sino por el estudio de la palabra de Dios, que es muy distinto. Esto vale la pena señalarlo. Después, todo lo otro que podéis ver aquí de influencias y no influencias, y estas luchas por permitir o no permitir la astrología, sobre todo a nivel de la Santa Sede, no es más que una tapadera para seguir haciendo lo mismo, porque nada siguen tocando. Y ahora vamos a ver textos bíblicos referenciales al respecto. Vamos a analizar unos cuantos textos bíblicos que hacen mención sobre los cielos, sobre los astros, etcétera, etcétera, en visión bíblica totalmente. Veremos qué tiene que ver los textos bíblicos con el asunto de zodíaco, con los astros tal como se quieren interpretar. ¿Hay algo en todo ello de paralelismo? ¿Hay algo de correspondencia? Vamos a verlo. El primero lo hallamos en Deuteronomio 4:19. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Mirad cómo una vez más Dios nos lo advierte. El Señor es el Creador, ha hecho los cielos absolutamente para todos, el ejército del cielo, las estrellas, los astros en general, el sol, la luna, y advierte a su pueblo: cuidado cuando mires para arriba y veas esto, y te tiendas a querer inclinarte a ello y servirlo, porque esto es lo que hacían los paganos que dejaron de seguir a Dios. Cogieron la creación de Dios y la adoptaron como si fuera prácticamente el mensaje divino desde el cosmos. Sigamos, Deuteronomio capítulo 17, versículos del 3 al 7. Que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, mirad que habla de abominación, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo, no sea acaso que se lo hubiese inventado, ¿no? La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Mirad cómo ahora todo esto es algo tan habitual, cualquier medio de comunicación, poner la televisión por las madrugadas y veréis qué canales hay que llegan a emitir tanto sobre horóscopos y la gente llamando y a ver quién me adivina, y Dios a su pueblo se lo prohibió tajantemente. ¿Y por qué de este modo tan que ahora nos parece impresionante?
hacer matar a estas personas que hicieran esto? Pues porque si esto entraba dentro del pueblo de Dios, el pueblo de Dios se iba a apartar totalmente y se iba a tirar hacia ¿quién? A la adoración satánica. Con lo cual no hubiese habido posibilidad de que naciera el Mesías entre el pueblo de Dios, porque todo el pueblo se hubiese vuelto pagano y para nada se hubiese podido hacer la labor de Cristo en la tierra. Hubiese sido imposible. Y Satanás quería conseguir eso. Por eso Dios dio esas advertencias y esas normas tan tajantes, porque estaba en juego el futuro entero, la salvación de no solo un pueblo, sino de toda la humanidad. De aquí dependía que Cristo pudiese nacer y hacer todo lo que hizo para salvarnos. Josué capítulo 2 versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Mirad, cuando ellos hablan, los astrólogos, del macrocosmos y el microcosmos, lo del cielo y lo de la tierra, el reflejo en los astros para nuestra vida en la tierra, es totalmente llevar la contraria a que es el asunto en verdad. Dios arriba en los cielos, pero Dios también abajo en la tierra. ¿Qué diferencia? Segunda de Reyes 17:16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de Asera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Lo que Dios había prohibido tanto entre su pueblo, fue entrando de modos sutiles, hasta el punto en que esto ya era prácticas comunes dentro del pueblo. Solo quedaban remanentes sirviendo al auténtico Dios. Todo el resto del pueblo siempre se iba a adorar tras el ejército de los cielos, sirviendo a quién, nos dice la Biblia, a Baal. Por tanto, a adorar al ejército de los cielos, consultar los astros. ¿A quién está sirviendo? La Biblia nos lo está diciendo, a Satanás, que era, en definitiva, Baal. Y además, mirad a qué va asociado. También imágenes de Asera. Lo que pasó a ser, ya sabéis quién, con el paso del tiempo, la adoración en la Iglesia Católica a la Virgen María. Segunda de Reyes 21, del 3 al 7. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de Asera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de Asera que él había hecho, en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa, y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Mirad cómo aquí sale un rey que quiere hacer lo recto delante de los ojos de Jehová. Sale después el siguiente, que solía ser el hijo, y si no había estado bien educado en los caminos del Señor, hacía otra vez la misma iniquidad que habían hecho los anteriores reyes. Y Dios siempre con la misma problemática. E incluso mirad hasta qué punto se llegó, que todo esto se hacía en la casa de Dios. Astrología pura en la casa de Dios. Segunda de Reyes 23, del 4 al 7. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden, y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera, y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel.
y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá, y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Asera. Bueno, son textos que realmente, si nos ponemos en situación, son espeluznantes, porque nos damos cuenta cómo iba ligada una cosa a otra, un mal a otro mal, a cuál peor. Se mezclaba la prostitución idolátrica, en la casa de Jehová incluso. Ya no solo era adoración al zodíaco, a consultar zodíacos, a quemar inciensos, de los cuales hemos hablado también en otras conferencias, a Baal, al sol y la luna, sino también a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Y como siempre, en todo esto aparece ¿quién? Baal, sí, pero ¿quién más? Asera. Siempre estamos con lo mismo. Cómo Dios no tenía que intervenir para cortar todo esto, cuando nos jugábamos la salvación de toda la humanidad. Segunda de Crónicas 33, del 2 al 6. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. O sea que hacían lo mismo que los demás, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de Asera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Mirad cómo además dice, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. O sea que mirad si aguanta Dios. Pero llega un momento en que ya se colma la copa y el vaso se desborda, y entonces las gotas de la ira de Dios dan su fruto. Siempre lo mismo, la historia repitiéndose continuamente. Y todo por imitar a los pueblos de alrededor, como siempre. ¿Cuántas cosas debemos aprender del Antiguo Testamento para aplicárnoslo a nosotros, verdad? ¿Cuántas cosas? Segunda de Crónicas 36, 23. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios, sea con él y suba. Y esto lo decía Ciro, rey de los persas, que no era un judío, y que se dio cuenta de que él estaba siendo utilizado por Dios, el Dios de los cielos, para hacer lo que se debía hacer, edificar casa en Jerusalén. Él lo supo por las profecías bíblicas, los propios judíos se lo dijeron, incluso se citaba a él por nombre antes de que naciera. Y eso no era astrología, era esa profecía de Dios. Y cuando Ciro se dio cuenta se quedó perplejo, y sirvió al Dios de los judíos. Pero mirad qué dice el Dios de los cielos, no dice los zodíacos ni nada parecido, el Dios de los cielos. Esdras 5:11, y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. ¿De quién eran siervos los auténticos judíos? Siervos del Dios del cielo y de la tierra, no de Baal, de Asera, del zodíaco, del Dios del cielo y de la tierra. Jeremías 44, del 17 al 19 nos dice: sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo.
derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la Reina del Cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Este texto lo utilizamos cuando estuvimos hablando de quién era la Reina del Cielo, ¿lo recordáis? Lo que para ahora el catolicismo es la Virgen María, era antes Asera, la Reina del Cielo. Exactamente igual, lo hemos demostrado en muchas conferencias, y ruego a los católicos que antes de criticar, llamarme hereje, etcétera, por decir estas cosas, que se lo miren todo y lo estudien a conciencia, para que se den cuenta que están siendo engañados, y no es cuestión de que lo diga un protestante o un sectario loco, sino que lo está diciendo la palabra de Dios. Haced caso a eso, y a la historia, y veréis lo que hay en verdad. Pero mirad, todo esto iba vinculado siempre ¿a qué? Adoración satánica. Todo, más de lo mismo, y todo esto se impregnó dentro del pueblo de Dios. Y además se quejaban que si dejaban de hacerlo las cosas parecía que les iban mal, ¿eh? Claro, Satanás bendice a los suyos, ¿cómo no? No dice, todo esto te daré si postrado me adorares, lo hizo con Jesús. Pues el funcionamiento es el mismo. Y luego se quejaban, y además las mujeres decían esto y los hombres consentían. Pero mirad también el versículo 25. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas, y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos, de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos, y ponéis vuestros votos por obra. El Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, ¿quién es? Pues el Dios del cielo, y el que va contra todas estas cosas. Mateo 6, versículos 9 y 10, palabras de Jesús. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mirad una vez más las palabras de Jesús. Nos enseña a orar: Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. A Él nos hemos de dirigir, que es el Dios de los cielos. Pero luego sigue diciendo: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mirad cómo lo coge el mundo del ocultismo. Macrocosmos, microcosmos, siempre copiando las cosas de Dios, pero eso sí, llevándolo al terreno del diablo. Y Jesús, en sus palabras, ya nos está denotando que precisamente esas cosas no pueden venir de Dios. Juan 14, del 1 al 4, palabras de Jesús también muy interesantes que dicen: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿A qué hacía referencia Jesús? ¿Dónde están esas muchas moradas que el Padre ha hecho para nosotros? Pues en el cielo. Y allí es donde nosotros terminaremos estando, antes de volver otra vez aquí a la tierra con la nueva creación de Dios para nosotros. El cielo es un lugar específico para muchas cosas, pero jamás para adivinarnos el futuro, porque eso es adoración satánica. Hechos 1, del 8 al 11. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto lo decía Jesús
antes de partir. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, o sea, ángeles, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mirad cómo nuestra visión tiene que estar puesta en el cielo, porque es donde Jesús está, y donde nosotros seremos tomados para ir con Él. Qué diferencia con el mundo de la astrología y la adoración satánica, con todo lo que esto implica. Y ahora nosotros vamos a terminar prácticamente, pero antes quiero que veáis este vídeo. No sé cómo iréis de tiempo para seguir la conferencia, pero bien, es un vídeo que creo que vale la pena que nadie se pierda, porque nos habla del gran trono blanco y el centro del universo. Lo que vais a ver aquí son explicaciones que el mundo científico normalmente no va a dar jamás, y prueba de ello la vais a ver cuando termine este vídeo con la noticia que os vamos a mostrar. Está hecho por científicos adventistas además, y vais a ver cómo lo que ellos van a presentar aquí tiene una connotación directa con todo lo que hemos venido presentando en estos temas últimos, pero además con un tema que creo que vale la pena siempre recordar, que es el que presentamos como el tema Orión. Pues bien, vamos a entrar en este vídeo porque sinceramente creo que no tiene desperdicio. El centro del universo y el gran trono blanco. Ocurrió temprano en la mañana del 16 de julio de 1945, en la zona de pruebas Álamo Gordo, cerca de White Sands, Nuevo México. Se había reunido un selecto grupo de científicos y militares estadounidenses. En una torre distante se encontraba un dispositivo nuclear secreto, aún por probar, cuyo nombre código era Trinity. Comenzó la cuenta regresiva y se pulsó el botón. En un relámpago de luz nació la era nuclear. Estados Unidos había ganado la carrera para liberar el poder destructivo del átomo. Estaba claro que este poder era inmenso, demasiado para permanecer indómito. Así comenzó la búsqueda de la ciencia para controlar ese poder para la paz, aunque muchos temían que llevaría a otra guerra más destructiva que cualquiera desde el comienzo del tiempo. El comienzo del tiempo. El comienzo del tiempo para el hombre. El comienzo del tiempo para el universo. ¿Cómo comenzó todo? ¿Qué mantiene seguro el poder del átomo hasta que explota en esas incontrolables reacciones nucleares? Los científicos han descifrado las leyes que las rigen, pero ¿quién hizo las leyes? ¿Quién hizo los átomos? ¿Y quién hizo la Tierra, el Sol, la Luna y las estrellas? Hola, soy Don McIntosh y en este programa exploraremos los misterios científicos del universo y la controversia sobre su nacimiento, pero antes... En la víspera de Navidad de 1968, los astronautas del Apolo 8, Anders, Nobel y Borman, dieron una impresionante respuesta a la pregunta sobre quién había hecho los cielos y la Tierra, cuando enviaron un mensaje especial a la Tierra desde su órbita alrededor de la Luna. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, sea la luz,
y fue la luz. Vio Dios la luz que era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Luego dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas, para que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento, de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Al firmamento llamó Dios cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo también Dios, reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, para que se descubra lo seco. Y fue así. A la parte seca llamó Dios tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y de la tripulación del Apolo 8, hacemos una pausa con las buenas noches, buena fortuna y una feliz Navidad. Dios los bendiga a todos en la buena tierra. El mundo quedó estupefacto. Como una voz de los cielos, se nos recordó el pasaje del Creador en el Génesis sobre lo que había hecho en 6 días. Pero la mayoría de los científicos modernos hace mucho rechazaron los 6 días literales de la creación a favor de la teoría del Big Bang y la evolución geológica y cósmica a lo largo de 6 largos periodos geológicos y cósmicos. Ellos afirman que es uno de los grandes logros científicos de todos los tiempos. Pero 2 científicos estadounidenses, el Dr. Robert Gentry y su hijo y colega el Dr. David Gentry, se preparan para demostrarnos por qué es en realidad la mayor equivocación de la ciencia y no el mayor logro. En particular, en lugar de que el universo sea igual en toda su extensión, la asunción básica de la teoría del Big Bang, ellos han descubierto pruebas astronómicas de que el universo tiene un centro cercano. Ellos creen que este significativo descubrimiento puede captar el interés de personas de todas las religiones y de aquellos que no profesan ninguna, pues creen que apunta al gran trono blanco, la morada celestial del Dios del Génesis, quien dio el mandamiento literal de los 7 días de la creación a Moisés en el monte Sinaí. Sobre esta base, los doctores Robert y David Gentry comenzaron a develar la emocionante saga de sus descubrimientos. La emoción comienza a reconocer que el telescopio espacial Hubble y otros telescopios de la NASA han fotografiado objetos celestes realmente asombrosos en nuestro universo. Esta es una larga exposición de nuestra galaxia tal como se ve en el cielo nocturno. Aquí la vemos desde el interior asomándonos a través de su disco de miles de millones de estrellas entrelazadas con vastas nubes de polvo y gas del tamaño de cientos de miles de años luz. Y esta es una supernova que muestra lo que los astrónomos han denominado el ojo brillante. Y tenemos la explosión cósmica de NGC 49. Y aquí está la hormiga, una nebulosa planetaria que rodea a la estrella moribunda similar al Sol, Menzel 3. Otra explosión estelar causada por la nebulosa Cara de Payaso está a unos 5000 años luz de la Tierra en la constelación de Géminis. Un complejo de nebulosidad mixta que rodea la triple estrella Rho Ophiuchus y el gigante amarillo Antares. Y aquí tenemos la impresionante NGC 346 en la pequeña nube magallánica. Otra estrella en explosión a 3000 años luz en la constelación del Dragón creó la nebulosa Ojo de Gato. La Monocerotis B838, un haz de luz que se extiende e ilumina capas de gases y polvo expulsados de la estrella central, que ha sido comparada con la obra Noche Estrellada de Van Gogh. Y aquí tenemos los fabulosamente exóticos pilares de la creación, en la nebulosa del Águila. Son espigas de gas rarificado y polvo de varios cientos de años luz de longitud. Y aquí tenemos un acercamiento de la bella nebulosa de Orión que también veremos más adelante. Estas 2 galaxias cercanas, apodadas los ratones, están a 300 millones de años luz en la constelación Coma Berenices. La variedad de formas y tamaños de las galaxias es increíble. Tomemos por ejemplo la espiral NGC 1300 y luego las galaxias densas.
Aquí tenemos el extraño objeto de Oort, una galaxia de anillo. Y aquí la galaxia Antena, mostrando la interacción entre dos galaxias espirales. Las galaxias son tan enormes y sus distancias tan grandes que apenas podemos comprender su existencia. La belleza y majestuosidad de estas maravillas celestiales cautiva la imaginación. Demos una mirada al exquisito detalle de estas astronómicamente enormes líneas de gas y polvo que forman un cinturón alrededor de la galaxia del sombrero. De seguro, todas estas galaxias nos dicen algo de suma importancia. Para ver qué es, recurrimos a esta foto especial tomada en 2003 por el telescopio espacial Hubble, con una exposición de 11 días o 1 millón de segundos mientras el telescopio orbitaba la Tierra. Muestra varios millares de galaxias en un espacio muy pequeño del tamaño de un alfiler. Lleva el nombre apropiado de foto de campo ultraprofundo del Hubble, pues ha registrado galaxias más distantes que las que se hayan visto antes y lleva a estimar el número de galaxias en el cosmos en varios cientos de miles de millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Varios círculos verdes han sido dibujados en esta imagen, cada uno de ellos con las galaxias más distantes jamás vistas. Pero cuando se magnifican, vemos que todas son rojas. ¿Por qué? Pronto nos concentraremos en esto. Por ahora notemos que esas distantes galaxias deben llegar a los límites del universo visible, y dado que vemos casi la misma densidad de galaxias en todas las direcciones a las que se apunta el telescopio, decimos que esto evidencia que el universo tiene un centro cercano astronómicamente. Pero esto es lo opuesto de lo que Hubble y otros astrónomos concluyeron al interpretar su famoso descubrimiento del desplazamiento rojo. ¿Cuál es correcta? Para hallar la respuesta debemos regresar a los albores del siglo XX. Para entonces, astrónomos como Edwin Hubble sabían que el efecto Doppler podría causar desplazamientos espectrales por el movimiento relativo entre la fuente y el observador. Un desplazamiento hacia el extremo azul del espectro de luz, llamado desplazamiento azul, sería interpretado como el movimiento hacia la Tierra, y un desplazamiento hacia la gama del rojo, o desplazamiento rojo, significaría movimiento que se aleja de ella. Esta es una ilustración astronómica del efecto Doppler. Los gases que giran alrededor de un distante disco galáctico que se mueven hacia la Tierra generan desplazamiento azul. Los que se alejan, desplazamiento rojo. Fue en el observatorio del Monte Wilson en los años 20 donde Hubble utilizó su nuevo reflector de 100 pulgadas, el mayor telescopio para la fecha, para descubrir que la luz que llega de las galaxias distantes tiene un desplazamiento rojo como se había predicho. En 1929 publicó sus hallazgos. Mientras mayor el desplazamiento hacia el rojo, mayor la distancia que separaba a la galaxia de la Tierra, como se muestra en este gráfico, que ha sido confirmado por la astronomía moderna. También fue muy desconcertante. Hubble y otros astrónomos habían observado los distintos desplazamientos de las galaxias, pero no reconocieron tendencias sistemáticas. Anteriormente, se pensaba que el universo era estático y no cambiaba. Ahora se demostraba que era lo opuesto. Esta animación ilustra la forma en que el desplazamiento rojo aumenta a medida que una galaxia se aleja más y más de la Tierra. La pregunta preeminente era, ¿qué asunción ha de usarse para interpretar el descubrimiento de Hubble? Antes de tratar las asunciones de Hubble y las conclusiones que obtuvo, determinaremos primero el resultado de la interpretación Doppler que usó. En ese caso, este gráfico muestra claramente cómo las galaxias, tanto lejanas como cercanas, se alejan de nosotros, se esparcen y, si se quiere, de una manera ordenada. La simetría esférica de la recesión galáctica desde nuestro punto de observación es, de nuevo, prueba extraordinaria de la existencia de un centro cercano del universo. ¿Por qué Hubble no reportó este descubrimiento hace más de 75 años? La respuesta está en su libro de 1937, The Observational Approach to Cosmology. En la página 51 afirma, la odiosa suspición de una ubicación favorecida debe ser evitada a toda costa. En la página 59, cuando habla de formas de escapar del horror de una posición singular, que también sería intolerable. En la página 54 enfatiza, no debe haber posición favorecida en el universo. Ningún centro, ninguna frontera. Todos debemos ver el universo igual. Es obvio entonces que Hubble se enfrascó en la más extraordinaria negación de un hecho en toda la historia de la ciencia, en un intento de deshacerse del centro y exigir que el universo fuese igual en todas partes.
Estos tres gráficos muestran, sin embargo, que esto no puede lograrse usando la asunción Doppler. Si el observador 1 ve desplazamientos rojos de galaxias que se alejan de su posición y un distante observador 2 ve desplazamientos rojos de galaxias que se alejan de la suya, entonces ambos observarían un universo lleno de galaxias con desplazamiento azul mezcladas uniformemente con galaxias con desplazamiento rojo. Pero este no es el caso, así que es imposible prescindir del centro usando la interpretación Doppler del descubrimiento de Hubble del desplazamiento rojo. Entonces, ¿cómo hicieron Hubble y todos los astrónomos desde él para evadirla? Lo hicieron adoptando una asunción nueva sin comprobar sobre el desplazamiento rojo llamada la expansión espacio-tiempo. Tal como muestra esta ilustración, la expansión espacio-temporal supuestamente causa que la luz se desplace hacia el rojo a medida de que viaja en el universo, independientemente del efecto Doppler. Fue postulada para explicar alejamiento de las galaxias y la expansión de las longitudes en onda de luz a medida que el espacio se expande. Esta idea fue adoptada hace más de 70 años, pero permaneció sin prueba hasta que David y yo hallamos prueba de que siempre ha sido incorrecta. La razón, la expansión de la longitud de onda implica pérdida de energía. El total de la no conservación de la energía de todas las partículas de luz en el universo, causada por este proceso imaginario, equivaldría a 30 millones de veces la masa del universo. Detalles de este tema están disponibles en el reporte ARXID2.GR-QC/980661 en www.orionfdn.org. También se asume que el movimiento de las galaxias queda mágicamente afectado, lo que de alguna forma hace que cada galaxia se aleje de las demás a medida que el espacio como tal se expande, y de esta forma parece que el universo es igual en toda su extensión. Pero es fácil demostrar que es el mayor error de todos los tiempos. Todo lo que tenemos que hacer es examinar lo que las tres más grandes autoridades sobre el Big Bang dicen cuando tratan de convencer a sus estudiantes de posgrado de física de que es genuina. De todas las perturbadoras implicaciones de la expansión del universo, ninguna es más desconcertante para muchos estudiantes al primer encuentro que el sinsentido de esta idea. El universo se expande, la distancia entre un grupo de galaxias se expande, la distancia entre el Sol y la Tierra se expande, la longitud de 1 metro se expande, ¿el átomo se expande? Entonces, ¿cómo podemos darle sentido a hablar de expansión? ¿Expansión en relación con qué? Expansión en relación con el sinsentido. Solo más tarde se da cuenta de que el átomo no se expande, el metro no se expande, la distancia entre el Sol y la Tierra no se expande. Solo las distancias entre grupos de galaxias y distancias más grandes son sujetas a expansión. Solo en esta gigante escala la noción de homogeneidad tiene sentido, no en distancias más pequeñas. Ningún otro modelo ilustra más rápidamente la situación que el globo de hule con centavos pegados en su exterior con una gota de pegamento. A medida que el globo se infla, los centavos aumentan su separación entre sí, pero ninguno de ellos se expande. La gravedad, C.W. Meissner, Kip Thorne y J.A. Wheeler, editorial W.H. Freeman and Company, 1973, página 719, sección 27.5. Aquí está la ilustración intencionada que el libro de Meissner, Thorne y Wheeler usa para intimidar a los estudiantes de posgrado para que acepten la expansión. Pero el sencillo ejemplo de las galaxias proyectadas en pantallas a distancia cada vez mayor revela la falla fatal en su ilustración. Ellos muestran que la expansión, si es que existe, haría que las galaxias crecieran al mismo tiempo que se alejan unas de otras. Aquí tenemos otra ilustración que demuestra el mismo punto, es decir, si la expansión alguna vez existió, las galaxias se habrían deshecho en esquirlas. Obviamente, ninguna galaxia se hubiera formado siquiera. Pero como vimos anteriormente, el universo está lleno de ellas. No menos de 1 millón de millones de trillones. Cada una de ellas es testigo silencioso de que la hipótesis de la expansión del espacio-tiempo siempre ha sido un efecto imaginario,
y por tanto que el Big Bang siempre ha sido un poco más que un gran engaño, resultado de la imaginación de quienes, en vano, tratan de negar la remembranza de Dios y de su universo. Mientras el Big Bang colapsa bajo sus propias contradicciones, apenas comenzamos a entender el verdadero significado del descubrimiento de Hubble. Realmente existe un centro cercano del universo. Y esta ilustración del centro cósmico del universo muestra cómo las galaxias disminuyen en tamaño y aumentan en desplazamiento rojo a medida que se alejan del centro. ¿Cuál es entonces el significado del centro? ¿Qué implica todo esto? En Isaías 40:21 y otros pasajes similares, la Biblia habla de Dios esparciendo los cielos, una referencia obvia a la expansión del universo que hemos estado analizando. También es obvio que su movimiento de alejamiento o dispersión implica que hay un punto de origen, una ubicación definida desde donde se están alejando. ¿Cuál podría ser ese punto? En el Salmo 103, versículo 19, la Biblia dice: Jehová estableció en los cielos su trono, lo que también identifica la ubicación del gran trono blanco descrito en el Apocalipsis 20:11. Es así de sencillo. De hecho, este gráfico ilustra brevemente el nuevo modelo cósmico. Contrasta galaxias visibles que se alejan del centro cercano con nuestra recién descubierta capa externa de galaxias que encierran el universo visible. La luz de las galaxias externas no puede ser vista por telescopios porque la gravedad en el vacío la ha desplazado tanto que se ha convertido en radiación cósmica de microondas. Mi artículo de 2004 en la revista Perspectives on Science and Christian Faith muestra que las galaxias en el universo visible se originaron en la creación del Génesis, mientras que aquellas en la capa externa pertenecen a una creación distinta más antigua. Esto concuerda con Job 38, versículo 7, que muestra que seres inteligentes existían antes de la creación del Génesis. Con este trasfondo, ahora veremos por qué el trono cercano tiene especial relevancia para la creación del Génesis en 6 días. Para nosotros, la conclusión lógica es que Dios deliberadamente creó el universo para que revelara que su trono, el gran centro mando del universo, se ubica astronómicamente cerca y que incluso podría estar en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Sobre esta base, nosotros aquí en el planeta Tierra estamos en una posición definitivamente privilegiada en el universo. Es razonable que la Tierra ocupe un lugar especial en el cosmos, pues el Creador mismo vivió aquí por más de 30 años. Por eso creemos que Dios está usando los cielos para confrontar a la humanidad con la prueba astronómica de que Él es el Creador de los cielos y la Tierra. Más aún, esta visión concuerda exactamente con nuestros descubrimientos científicos anteriores sobre la rápida creación de la Tierra y su corta edad, tal como se muestra en los videos titulados Fingerprint of Creation, The Young Age of the Earth, así como en mi libro Creation Tiny Mystery. Se puede hallar más información sobre estos recursos en www.alos.com y www.orionfdn.org. La comunidad científica fue informada sobre la caída del Big Bang, el descubrimiento del centro del universo y su identificación con el gran trono blanco, además de otras características del universo en este póster que presentamos en abril de 2005 en la Sociedad Astronómica Estadounidense en Tampa. Ya hemos tratado el significado de unos cuantos de sus gráficos. Podrán ser vistos en toda su extensión por cada uno de ustedes en la siguiente dirección en Internet. Además, es fascinante pensar sobre lo que hallaremos si pudiésemos viajar al trono como tal. Así que vamos a dar un viaje allí a través de la magia de la animación por computadora. Mientras nos preparamos para dejar la órbita terrestre, vemos el cielo nocturno con sus millones de luces de las ciudades allá abajo. El sol brilla en nuestra visión junto con la constelación de Orión y comenzamos a acelerar pasando nuestra modesta estrella amarilla a 10 veces la velocidad de la luz. Hace años sugerí en una publicación científica que la nebulosa de Orión era el corredor espacial hacia el trono, y ahora que nos aproximamos a las estrellas que conforman la constelación, cada una a distancia distinta de la Tierra, vamos a 1.000.000 de veces la velocidad de la luz. Al pasar las estrellas de Orión a nuestro lado, la nebulosa de Orión
a 1500 años luz de la Tierra, crece y crece a medida que comenzamos a desacelerar. Esta nebulosa es una vasta nube de gases radificados y polvo de 100 millones de años luz de diámetro. Es iluminada y calentada por un puñado de estrellas gigantes blancas muy brillantes y calientes llamadas el trapecio. Cientos de estrellas más pequeñas como el Sol forman un núcleo a su alrededor. Cuando atravesamos la nube y emergemos en el otro lado, vemos el cielo y el trono de Dios, descrito en el Apocalipsis 21, versículo 16, como una gloriosa ciudad de 12.000 estadios. Los versículos 19 y 20 nos hablan de su fundación, hecha de 12 capas de piedras preciosas y rodeada de un muro de 144 codos de alto, con 12 portones, 3 de cada lado. Al pasar a través de una de las perlas que forman la puerta, tal como se describe en el versículo 21, vemos la ciudad sobre su enorme montaña, de la que habla Isaías 14:13 y Apocalipsis 14:1, la gloriosa y sagrada sala del trono mostrada en Apocalipsis 4. Entramos con reverencia y nos acercamos a su trono, y allí, ante nosotros, según Hebreos 8, versículo 1 al 6, y Apocalipsis 11:19, está el cuarto mandamiento de los 10 dados a Moisés en el monte del Sinaí, que habla de Dios creando el universo visible en 6 días y descansando en el séptimo, el Sabbat. Jesús nos dice en Mateo 5:18 que nunca ha sido cambiado y que allí está Él, ahora representándonos ante Dios. El hecho de que Dios creó el universo para apuntar especialmente a su trono y su mandamiento de creación de 7 días nos dice que es tan válido ahora como lo fue cuando fue dado en el Edén. Y será de espectacular importancia a medida que los eventos del fin de los tiempos sigan desarrollándose ante nosotros. ¿Cómo si no cuando vemos el primer ángel de los 3 del Apocalipsis 14 comandando con la gran voz de los versículos 6 y 7, para que todos adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas? Creemos que el descubrimiento de que el universo realmente tiene un centro cercano en esta época puede significar que Dios hizo llamar la atención sobre esto justo antes del mayor y más espectacular evento de todos los tiempos. La segunda venida de Cristo en una nube blanca. Como podrán ver, Él se encuentra en su trono guiándonos como nuestro sumo sacerdote, como se describe en Hebreos, pero muy pronto regresará. Volviendo sobre nuestros pasos, Jesús sale del lugar más seguro del santuario celestial en su camino de vuelta a la tierra. Los ángeles que le rodean, formando una vasta nube, como la descrita en Hechos 1:9, que los discípulos vieron cuando Jesús fue llevado de vuelta a su trono en su asunción desde la tierra hace 2000 años. Y tal como nos dice el Apocalipsis 1:7, cuando entra al sistema solar, cada persona en la Tierra será capaz de verlo acercarse primero como una nube oscura de tormenta que crece y se hace más brillante hasta que, según el Apocalipsis 6:14, la atmósfera se desgarrará y de pronto allí está Él. Su brillantez como energía pura consume a todos los que se han volteado contra Él y se han rebelado. Pero quienes esperan por Él serán salvados por Él de esa destrucción. De eso se trata todo. El Señor está tratando de ayudarnos a prepararnos para este gran y glorioso evento. Creyendo como creemos que Dios piensa usar su gran obra de creación presentada en este programa, así como la saga detrás de estos descubrimientos para despertar a muchos a la conciencia de que la segunda venida de Cristo es inminente,
Pedimos a todos que nos acompañen en este esfuerzo internacional para llevar su palabra a todos, para que encienda como el fuego en todas partes. Gracias por acompañarnos y que el Dios de la creación los bendiga. Para pedir este video, marque el 1-800-467-6380 o visite nuestra página web www.alos.com. Creo que el vídeo valía la pena verlo, porque realmente son cuestiones que normalmente no se enseñan en ningún lugar, no se muestran para nada, porque evidentemente si se dice eso así, tiene que cambiar toda la perspectiva del mundo del cosmos por la ciencia actual. Y eso implica que hay que reconocer que hay un Dios que está en la zona de Orión, que es nuestro creador, y que va a venir a buscarnos dentro de poco. Evidentemente el mundo aún no está preparado para esto, ni mucho menos. Solo personas irán despertando a estas verdades. ¿Por qué os he puesto este vídeo aquí? Pues bien, porque nosotros, más allá de lo que vemos con nuestros ojos, no podemos estar centrados en un zodíaco, en una astrología, sino en el Dios que ha creado todo, las estrellas del cielo, todas, los planetas, todo este inmenso universo, y de lo cual deberíamos estar más que agradecidos y aprovechar las noches para recordar, sacando la cabeza y mirando al espacio, algo que normalmente no se puede hacer ya en las ciudades, o solo desde algunos lugares, pero que me gustaría que tuviésemos presente esto. ¿Sabéis? Es un texto que yo siempre tengo presente y que recuerdo mucho cuando hace muchos años, en la parte donde yo vivía aquí, en nuestra ciudad de Girona, todo eran campos, un río, árboles, y no había mucha claridad porque apenas habían edificios. Y salías por la noche, recuerdo paseando al perro y contemplando los cielos. Y a veces salía junto con mi madre y quedaba realmente maravillado, o quedábamos maravillados cuando, al mirar la inmensidad de estrellas, solo podíamos llegar a pensar en la grandeza de Dios y cómo un Dios que ha hecho todo esto con este inmenso poder viniese a encarnarse para morir nosotros para que pudiésemos ser salvos. Desde luego es algo que te sobredimensiona totalmente y que te acerca a alabar a Dios y a esperar ese regreso de Cristo. Las palabras del Salmo 19 del rey David, en versículos del 1 al 6, son precisamente las que más vienen a la cabeza para cualquier creyente que conoce estos textos cuando contempla los cielos de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Una vez más, para mí es un texto impresionante cuando uno contempla por la noche el cielo de Dios. Pero además mirad lo que nos dice del sol. El sol no es alguien que sea la divinidad, no es alguien que rija nuestro destino. No,
Sencillamente el sol fue creado por Dios con un propósito que sirve para nuestra vida y que además nos da mucho de lo que podemos gozar, pero es un objeto creado por Dios, no es alguien a quien dirijámonos, ni a él ni a los astros, para adivinar ningún futuro, ni nada parecido. Estemos fijados, puestos nuestros ojos en Cristo, porque es la única forma de darnos cuenta de que Dios ha hecho las cosas con un propósito y no todo ha sucedido al azar. Y nosotros no somos ningún producto del azar, somos criaturas suyas. Y mirad lo que antes os decía, después de ver ese vídeo y las pruebas que ellos muestran al respecto, aparece esta noticia esta misma semana. Nuestro universo podría ser producto de un universo mayor cuatridimensional. Cosmólogos canadienses sostienen que el universo podría haberse formado por la explosión de un agujero negro originado en un universo mayor de 4 dimensiones, lo que refutaría la teoría del Big Bang, informa el portal científico Nature. Una noticia más que tiraría por tierra al Big Bang, pero que tampoco termina de decir las cosas como realmente son. Siempre son hipótesis tras hipótesis, que parecen más o menos ciertas. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad está en la palabra de Dios. Y cuando hay científicos que se atreven a decir los descubrimientos que pertocan en conformidad a la palabra de Dios, pues normalmente suelen ser desechados por la ciencia, porque no interesa. En fin, una vez más nos damos cuenta de que Satanás nunca se está quieto y va a procurar que a través de la falsa ciencia se lleguen a conclusiones totalmente dispares o disparatadas para alejar a las personas de Dios, de su Creador. Y me gustaría terminar con un texto bíblico. Se halla en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 1, 2, 8, 10 y 27. Y así es como prácticamente termina la Biblia. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Si os habéis dado cuenta, en el vídeo que hemos mostrado, ellos también hablan de ese monte en la ciudad, en la Jerusalén celestial. ¿Y con qué forma? Evidentemente, ¿qué forma tiene un monte? Pues piramidal, porque Satanás siempre ha hecho las pirámides y ha propiciado pirámides en todas las culturas de este mundo antiguo. Pues sencillamente porque una vez más eran los plagios satánicos a la obra de Dios, donde está el trono de Dios. Y ya hemos visto además cómo estas personas, estos científicos, nos hablaban de dos tipos de creación. Cuando se hicieron los cielos y la tierra, lo más cercano a nosotros, y todo el resto del universo que ya estaba habitado anteriormente a nosotros. No es ninguna locura, es como la Biblia lo describe, y como el espíritu de profecía de Elena White también nos va dando connotaciones. Y esta nueva Jerusalén es la que va a descender del cielo de Dios para nosotros. El versículo 8 nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí entran todo este tipo de personas, de adivinos también, que alejados de Dios buscan en su obra, en la obra de Dios, poner las directrices satánicas. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, dice el versículo 27, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y qué era hacer abominación?
pues todas las cosas que estamos mostrando en estas conferencias, que están tan apartadas de la moral bíblica, de la moral de Dios, y que además, como hemos visto en estas dos últimas conferencias específicamente, abominación también era la idolatría hacia los astros del cielo, consultando zodíacos y demás. Todas estas personas van a quedar al margen de la salvación. No podemos callar, a ellos también debemos avisarles. Gracias a Dios sé que hay personas que ya han salido de este mundillo de la astrología, porque se han dado cuenta de la verdad, pero aún tiene que haber más. No caigamos al menos en el error de decirnos, quizás algunos cristianos, y seguir consultando horóscopos, y no darnos cuenta de que haciendo eso, lo que hacemos es seguir a Satanás. Tengamos las cosas claras, porque cada vez estamos llegando al tiempo más corto hasta el retorno de Cristo, y debemos ponernos totalmente en su camino, porque si no, dejaremos de estar inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y la vida que nos da Cristo, el Cordero, ¿quién se la quiere perder? Una vida eterna para siempre, y en perfección, con Dios, los ángeles, la gente santa de todas las épocas. Y donde vayamos a visitar estos otros mundos creados por Dios, y veamos a tantas personas que Dios ha creado por este universo, podamos estar con ellos y compartir todo. No es esto para alabar a Dios y desear estar allí, sin ver muerte, sufrimiento, lágrimas, ni nada parecido, ni el mal nunca más entre nosotros. ¿Quién se quiere perder eso? Parece una utopía, parece algo irrealizable. No estamos demostrando conferencia tras conferencia cómo las profecías bíblicas se están cumpliendo una tras otra. Creemos que esto, que es la consumación, que faltan muy pocos años para que esto suceda, no va a acontecer. Dios nos llama, no le fallemos, porque al fin y al cabo quien va a salir perdiendo somos nosotros, porque nos jugamos la salvación. Ayudemos a las demás personas a abrir los ojos para que se entreguen plenamente a Dios. Que el Señor os bendiga.